¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día, muchas gracias por acompañarnos en una semana más, abriendo una semana más aquí en A Su Salud. Gracias por su compañía. Si usted nos está sintonizando a través de la señal de televisión del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, gracias por ello. También si lo está haciendo a través de la 1550 de AM, la radio de todos y todas, aquí en la capital del estado, en Morelia, también sea bienvenido o bienvenida y gracias por su sintonía, por estar al pendiente de este espacio. Y también déjeme agradecer a nuestro patrocinador de vestuario, a Sears Las Américas, que se encuentra ubicada en avenida Enrique Ramírez Miguel, casi esquina con avenida Camelinas, aquí en este centro comercial de Las Américas. Ahí puede usted encontrar a Sears Las Américas, porque sabe usted, Sears me entiende. Y pues bueno, una vez dicho esto, déjeme, le voy a dar los números telefónicos por si usted quiere preguntar algo, sugerir algo con respecto a algún tema de salud que quiera que abordemos aquí en este programa. Los números telefónicos son 323-6016, 323-5626 y 01800-536-9674. Y pues bueno, ¿quiere saber de qué vamos a platicar el día de hoy? Bueno, en unos instantes más le voy a decir con quién vamos a platicar acerca de las infecciones de las vías aéreas. No se vaya. Bueno, pues ya tiene usted los números telefónicos. También recuerde que tenemos un correo electrónico que es asusaludoficial@hotmail.com y también la página de Facebook se llama A Su Salud, ahí nos puede encontrar en las redes sociales. Y permítame presentarle a nuestro invitado del día de hoy, con quien le decía yo, vamos a platicar acerca de las infecciones de las vías aéreas. Él es el doctor Rubén Alejandro Cornejo Ballesteros. Él es médico otorrinolaringólogo, es especialista de todo lo que se refiere a oído, nariz, laringe, garganta, senos paranasales que se encuentran ubicados precisamente en la zona de la nariz. Así que bueno, bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por su invitación. Estamos aquí a su orden para disipar cualquier duda y en este tema tan interesante. Muchas gracias. Sí, es un tema interesante porque pues siempre el problema de las vías aéreas está presente, ¿no? Ya ahora usted sabe, hay el clima en Morelia, en una hora tenemos 4 estaciones, ¿no? Y entonces cambian los climas, a veces en tiempo de calor se oye que hay gripas, ¿no? Por todos lados, la influenza, claro. En tiempo de lluvias también la humedad, estos problemas de asma, también en tiempo de invierno, ¿no? Entonces es como un tema que está constantemente en nuestras vidas y durante todo el año. Sí, así es. De hecho es una de las áreas, yo creo que más socorridas por parte de los pacientes hacia nosotros los médicos. Como usted lo dice, realmente no se respeta época, enero, febrero, hasta diciembre tenemos infección de vías respiratorias. Evidentemente hay épocas del año donde se recrudecen, donde se exacerban este tipo de enfermedades, pero en honor a la verdad el otorrinolaringólogo trabaja de enero a enero y siempre hay trabajo, eso es la realidad. Sí, siempre hay alguna enfermedad ahí en nuestra garganta, en nuestra nariz. Así es. Pero a ver, doctor, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos en específico de las infecciones de las vías aéreas? ¿Y a qué nos referimos con las vías aéreas, ¿no? Claro, mire, realmente cuando hablamos de infecciones de vías respiratorias habría que diferenciar muy bien si hablamos de vía respiratoria alta o vía respiratoria baja. Yo creo que para que podamos entender muy bien todos el concepto, pues podríamos dividir lo que viene siendo nuestro organismo en alto y bajo. La vía respiratoria alta, que es la que nos concierne, de la que somos especialistas nosotros los otorrinolaringólogos y cirujanos de cabeza y cuello, es oído, nariz y garganta. Evidentemente dentro de la garganta pues está la laringe y todas las estructuras. Claro. A eso le podemos llamar nosotros vía respiratoria alta, es decir, infecciones de nariz y senos paranasales,
su comunicación con el oído, es decir, todas las otitis, Ajá. su comunicación con la garganta, es decir, faringitis, más abajo la laringitis también. Okay. A eso le podemos llamar vía respiratoria alta. ¿A qué le llamamos vía respiratoria baja? A lo que viene de la laringe para abajo, que anatómicamente sería lo que viene siendo bronquios, ¿sí? Y lo que viene siendo tráquea. Entonces, tráquea y bronquios podríamos hablar que es vía respiratoria baja. Así es. Ya después también, o sea, lo que incluye a los bronquios, los pulmones, ¿no? En realidad los bronquios están dentro de los pulmones, es decir, cuando hablamos de pulmones estamos hablando de los bronquios también, es decir, los pulmones es el continente y el contenido son los bronquios y los bronquiolos. Perfecto, eso es una muy buena explicación para quienes estamos escuchando y viendo. Y precisamente en una de las imágenes que tenemos aquí atrás, doctor, precisamente está todo esto de las vías respiratorias, hay altas, bajas, como bien nos decía. Arriba es la cavidad nasal y faringe, todo lo que se encuentra, digamos, conectado, nariz, oídos, garganta. Así es. Y bueno, esto de la laringe que se encuentra en nuestra garganta, en la zona de la garganta, ¿no? Ajá. Y las bajas podría ser, bueno, ahí, por ejemplo, la laringe sí está considerada también como baja. En realidad se puede considerar alta. Nosotros los otorrinos consideramos más bajo lo que es tráquea a pulmones o bronquios, lo que platicábamos ahorita. Ok, y bueno, órganos respiratorios, pulmones, que ya bien nos dijo, ¿no? Los bronquios están incluidos adentro de los... Así es, cuando hablamos de bronquitis, hablamos de inflamación de los pulmones, ¿verdad? Claro, o la pulmonía, por ejemplo. O la pulmonía es inflamación del pulmón, exactamente. Claro. Así. Ahora, ¿cuáles son las infecciones, hablando de las infecciones que pueden atacar o afectar estas zonas respiratorias altas o bajas, que son más comunes, que se pueden presentar con mayor frecuencia, por ejemplo, en la consulta, ¿no? Y que a lo mejor también pueden ser una entrada o un camino para algo que se pueda formar con mucho mayor gravedad? Mire, le voy a platicar una cosa bien interesante que nos pone en contexto qué tan importante es nuestra especialidad por el gran número de pacientes que podemos ver. Claro. Si usted va a cualquier hospital, sea público o privado, y se va a una área de emergencias, de urgencias, el 60 al 70% de los pacientes que van a llegar ahí van a llegar por problemas respiratorios, tanto altos o bajos. ¿El 70 es un porcentaje altísimo realmente. Sí. Entonces, realmente es una especialidad bastante socorrida si tomamos en cuenta lo que estamos platicando nosotros. Claro. Ahora, ¿cuáles son las infecciones? No necesariamente quiere decir que estén realmente graves, es decir, el hecho que lleguen a urgencias no quiere decir que realmente sea una urgencia, sino para el paciente en ese momento la molestia pues le amerita irse a que se atienda. Es bastante frecuente esto, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las infecciones más frecuentes que vemos nosotros como otorrinolaringólogos? Sin lugar a dudas son lo que viene siendo rinitis infecciosa y rinosinusitis, que es la infección de los senos paranasales, y las faringitis, que son las infecciones de la garganta también. Eso es lo que vemos más nosotros. ¿Estas por qué surgen? ¿Cuál es la vía, por ejemplo, que hacen que las personas puedan tener este tipo de padecimientos? Bueno, primero quisiera yo platicar en quiénes son más comunes este tipo de infecciones. Perfecto. Las infecciones de vías respiratorias tienen su grupo de edad, su grupo vulnerable más frecuente en los niños pequeños, llámese de recién nacidos hasta 6 o 7 años de edad, y en los ancianos, de los 80 a los 90 años de edad. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con el sistema inmune, con el sistema del defensa. Cuando el humano es más lábil, más susceptible a enfermarse o infectarse, pues cuando sus defensas están más bajas. ¿Cuándo están más bajas? Recién nacidos, porque no hay esa madurez del sistema inmune, y en los ancianos ya realmente arriba de los 80, 90 años de edad. ¿Por qué? Porque las defensas pues pierden su calidad. Eso pues es un proceso normal de la evolución de cada paciente, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a tener más, o nuestro grupo más frecuente de enfermedades de vía respiratoria es en niños pequeños y en ancianos también? Evidentemente eso no excluye que haya adolescentes, adultos jóvenes que puedan enfermarse de vías respiratorias, pero siempre el grupo de edad más vulnerable van a ser pequeños y ancianos también. Perfecto. ¿Sí? Doctor, tenemos que hacer la primera pausa del programa, pero
al regreso, ¿por qué no nos platica precisamente de estas infecciones? ¿Cuáles son las que más padecen? Por ejemplo, nos está hablando de la etapa de la niñez y de la etapa de los adultos mayores, adultas mayores. ¿Qué le parece si platicamos de esto? Y después a lo mejor también cómo tratarlas, cuál es la mejor manera de tratarlas. Claro, sí. Muy bien, vamos a una pausa y enseguida regresamos para de seguir platicando con el doctor Rubén Cornejo Ballesteros, otorrinolaringólogo. No se vayan. Ya estamos de regreso aquí en A Su Salud. Los números telefónicos, por si usted quiere preguntarle algo a nuestro invitado del día de hoy, al médico otorrinolaringólogo Rubén Alejandro Cornejo Ballesteros, puede hacerlo a los siguientes números telefónicos: 323-6016, 323-5626 y 01800-536-9674. Estamos platicando con él acerca de las infecciones de las vías respiratorias o las vías aéreas. Por si usted quiere compartirle algo, preguntarle algo, quizás sugerir algo con respecto al tema del día de hoy, claro que lo puede hacer también en nuestro correo electrónico asusaludoficial@hotmail.com o en Facebook en A Su Salud. Y bueno, déjeme nada más, antes de regresar con nuestro invitado, darle un aviso. La próxima semana, a partir del próximo lunes, vamos a estar con un nuevo horario aquí en A Su Salud. Vamos a empezar a de 12 a 1 de la tarde. De 12 a 1 de la tarde, ya no va a ser de 11:30 a 12:30, sino de 12 a 1 de la tarde, para que lo vaya tomando en cuenta. Y pues bueno, regresamos para platicar con el doctor Rubén. Doctor, ya nos hablaba de algunos factores que hacen que estas infecciones puedan ser como más graves, ¿no? En la etapa de la infancia o en la etapa de los adultos y adultas mayores. Ahí, la edad puede ser un factor, pero ¿hay algún otro factor que pueda también influir para que estas infecciones se puedan desarrollar con mayor gravedad? Sin lugar a dudas, sí existen muchos factores y es el papel de uno como otorrinolaringólogo poderlo detectar para poderlo reservar y evitar estas recurrencias. Desde luego la edad es el primer factor, yo lo consideraría y así se considera. Otros factores, no por ello menos importantes, tienen que ver mucho con las cuestiones de
la capacidad de defensa de cada persona. Y ahí entraría un grupo muy importante que es vulnerable, que son los pacientes alérgicos también. Un paciente que tenga alergia respiratoria es mucho más vulnerable a alguien que no lo tenga. Es decir, un niño, un adulto, un viejito con alergia se va a enfermar más de rinitis, sinusitis, otitis, bronquitis y todas sus complicaciones. Entonces, otro de los factores que están finalmente muy bien detectados actualmente que pueden condicionar a un número importante de recurrencia son los problemas de tipo alérgico también, ¿sí? Hay otros factores que también son importantes, ya no tan frecuentes, pero ese es el papel de uno como médico detectarlos, como podría ser el reflujo. El reflujo, el que la gente ubica, que ve el gastroenterólogo, es una fuente frecuente de infecciones de vías respiratorias, tanto altas como bajas también, a cualquier grupo de edad. Y eso lo sabe muy bien el gastroenterólogo pediatra y el gastroenterólogo de adultos. ¿Qué es lo que sucede? Un niño recién nacido con reflujo importante, ese reflujo puede ser tan severo que la leche pueda caer hasta la vía respiratoria baja, específicamente tráquea y bronquios, y el niño esté con neumonías recurrentes. Si únicamente se trata el paciente como un padecimiento infeccioso, no es suficiente. Es la importancia de conocer qué otros factores pueden estar condicionando estas enfermedades. Claro. Si este paciente se resuelve el problema y se trata su reflujo, es muy difícil que vuelva a ser una neumonía. Ahora, por ejemplo, algo muy común en adultos jóvenes, gente entre 40 y 50 años de edad, sometidos a un ritmo de trabajo muy importante, un estrés muy importante, con sobrepeso importante, con malos hábitos alimentarios, es decir, que no coman a sus órdenes, que no tengan moderación, pueden tener un reflujo importante y son pacientes que tienen faringitis frecuentes, es decir, se la pasan con el médico por dolor de garganta, infección de garganta, y lo que tienen realmente de base es un reflujo. Si ese paciente va con el médico del primer contacto y el médico de contacto se limita a dar antibiótico, se podrá resolver el cuadro en ese momento, pero ese paciente, si no se trata ese reflujo que le está condicionando esta infección, va a volver a recaer y va a volver a recaer. Eso es lo que hace la diferencia entre el conocer lo que puede ocasionar una enfermedad y el no conocerlo. Es decir, no basta con dar medicamento, hay que ir más atrás para saber qué está ocasionando esa enfermedad. ¿Cuál es el origen? ¿No? Efectivamente. ¿De dónde se está partiendo esta problemática? Eso es interesante en el sentido de que, por ejemplo, este ejemplo que nos está dando del reflujo. Que podemos pensar que es como cosa aparte, ¿no? O sea, que como diferentes especialidades se dan en diferentes zonas, como si no tuviera nada que ver o estar conectado con nuestras vías respiratorias. Sí, eso que dice Magali es bien importante. Muchos pacientes, uno les dice, mire, usted se está enfermando frecuentemente de la garganta porque tiene reflujo, siempre dicen, oiga doctor, pero pues yo no tengo agruras, a mí no se me regresa la comida. Pues no, pero precisamente es un reflujo atípico que se está manifestando con infecciones de vías respiratorias. Y eso es lo que hace, vuelvo a decir, la diferencia entre el conocer lo que puede estar ocasionando una enfermedad y el no conocerlo, ¿no? Yo tengo muchos pacientes, mis colegas tienen muchos pacientes que llegan y dicen, doctor, yo vengo a que me opere la garganta. A ver, espérame, ¿por qué quiere que le operemos la garganta? Es que me la paso enfermo en la garganta. Bueno, se estudia el paciente y si se logra determinar que el reflujo es el condicionante para que se esté enfermo y enferme la garganta, si ese paciente se trata el reflujo, evidentemente no tiene que exponerse a un riesgo, una morbilidad, que es una cirugía de garganta, ¿verdad? Claro. Ahora, hay otros casos, que son los que vemos nosotros los otorrinos, que sí son candidatos a cirugía, pero no en esta situación cuando hay reflujo, ¿verdad? Claro, eso ya se determinará. Se determina en cada caso, en ¿sí? En cada Así caso, de manera individual y con un especialista o una especialista. Efectivamente. Fíjese, Magali, hay otros factores también que condicionan infecciones de vías respiratorias. Ya platicamos que el más importante sí tiene que ver con la edad y la capacidad de defensa de cada paciente. Sí. Ya platicamos que las alergias juegan un papel sumamente importante y más en nuestra época, donde se supone que más del 30% de la población puede tener algún factor
alérgico también. Ya platicamos que el reflujo puede tener también un factor determinante y luego vienen otras causas que afortunadamente ya no son tan frecuentes, pero que son factores determinantes y vuelvo a repetir, eso es lo que hace la diferencia entre el médico que indaga y el que prescribe nada más. Claro. Si nosotros vemos un niño chiquito que se está enferme y vamos y prendemos las antenas y revisamos integralmente a ese paciente, podemos ver alguna otra situación que la puede estar condicionando, algún trastorno autoinmune, alguna baja de defensas, algo que pueda estar condicionando tantas infecciones. Claro. Cosas muy raras, afortunadamente, muy raras, pero simplemente una enfermedad hematológica grave como la leucemia puede estar debutando con infecciones. Entonces no basta tratar la infección, es ver al paciente en contexto porque sí podría ser muy grave pasar por alto una situación de esta naturaleza, ¿verdad? Claro. O por ejemplo un adulto joven que tenga algunos antecedentes de importancia, que esté con infecciones, neumonías, pues puede tener un trastorno de bajas defensas, raro, no es lo común, pero puede ser alguna inmunodeficiencia por VIH o algo que le esté ocasionando que se esté enfermando recurrentemente. Claro. No es lo común, ya platicamos que lo más común es la edad y además las alergias respiratorias, pero sí hay un gran número de factores que puedan estar predisponiendo esto, ¿verdad? Perfecto. Vamos a hacer una pausa, doctor, pero enseguida regresamos para seguir platicando con el doctor Rubén Alejandro Cornejo Ballesteros, médico otorrinolaringólogo, acerca de todas las infecciones que hay con respecto a las vías respiratorias. No se vaya y al volver le voy a dar los números telefónicos si es que usted quiere preguntar algo.
estamos de regreso aquí en A Su Salud. Muchas gracias por continuar acompañándonos en este espacio. Los números telefónicos son 323-6016, 323-5626 y 01800-536-9674. El correo electrónico asusaludoficial@hotmail.com y la página de Facebook A Su Salud. Ahí nos puede hacer llegar sus comunicaciones. Y les recuerdo que estamos platicando con el doctor Rubén Alejandro Cornejo Ballesteros, médico otorrinolaringólogo, acerca pues de estamos platicando con él acerca de todo lo que se refiere a las infecciones de las vías respiratorias o las vías aéreas. Y yo quiero preguntarle, doctor, en cuanto a enfermedades, ¿cuáles son las enfermedades que nos pueden provocar o que pueden abrir paso a que se instale una infección y que pueda estar ahí generando algún problema? Ok, yo creo que algo bien importante y vale la pena recalcarlo aquí con con el público es diferenciar entre algo de tipo viral y algo de tipo bacteriano, que es finalmente lo más común, afortunadamente, es lo viral. Dentro de las infecciones virales, pues ¿cuál es la más común? La rinitis viral, que es lo que coloquialmente la gente dice gripa. Doctor, me dio gripa. Pues una gripa es una inflamación de la mucosa de la nariz, la garganta, generalmente de tipo viral. ¿Por qué creo que es importante diferenciarlo, Magali? Porque finalmente algo viral no va a requerir un antibiótico. Eso ya cambia el concepto y la forma de tratar al paciente. Una gripa es algo que va a tener con un sintomático cualquier antiinflamatorio, con abundantes líquidos, la hidratación es bien importante, con el control de temperatura, porque puede haber fiebre y no pasa absolutamente nada. Pero cuando ese paciente llega a nuestro consultorio y me dice a mí después de 15 días que tiene gripa, eso ya no es gripa por un sencillo y simple hecho. Algo viral es algo que dura 2-3 días y así como llega, se quita. Se va. Entonces, un paciente que con 15 días de nariz tapada, con calentura, con moco verde, pues ya por lógica ya no va a ser algo viral, eso ya va a ser algo bacteriano. Y ahí el concepto, la nomenclatura ya va a cambiar, ya no es una gripa, ya no es una rinitis viral, ya se llama rinosinusitis, que es lo que la gente dice, doctor, tengo sinusitis, que está bien dicho, finalmente es la inflamación de la nariz, las estructuras contiguas que son los senos paranasales. ¿Y qué es lo que sucede? Que esa nariz, esos senos paranasales se llenan de moco purulento, es pus finalmente. Sí. Y esa pus lleva implícito un concepto de que tiene agregación bacteriana. Entonces ya el tratamiento ahí sí va a requerir antibiótico a diferencia de una gripa. Una gripa no requiere antibiótico, ni uno debe dar antibiótico. Una infección de tipo bacteriano, una sinusitis, claro que requiere antibiótico y tiene que darse un antibiótico bien dado por el tiempo adecuado. Una causa muy frecuente de fracasos en los tratamientos de la rinosinusitis, cuando realmente son rinosinusitis bien diagnosticadas por los otorrinolaringólogos, es que el paciente dure 3-4 días tomando el antibiótico porque se siente bien, lo suspenda y vuelven a tener recurrencia. ¿Qué quiere decir? Que una sinusitis va a requerir de 10 a 14 días de antibiótico, aunque en el primer día se sienta muy bien el paciente, porque se implica un proceso por el cual el antibiótico tiene que entrar, tiene que desinfectar para dejar la mucosa del seno paranasal totalmente desinfectada, ¿sí? Claro. Sí, es muy importante diferenciar entre una gripa y una sinusitis. Una gripa no requiere antibiótico, una gripa es viral, una gripa va a salir con sintomáticos, con medidas generales y párenle de contar. De hecho, darle a una gripa, una infección de tipo viral antibiótico es un error, porque ahí lo que vamos a condicionar es resistencias bacterianas y hacer más fuertes en un futuro las infecciones. Ya. Entonces, una gripa es importante señalar, no requiere antibiótico. Una rinosinusitis requiere antibiótico, además de otro tipo de ayuda complementaria que requiere pues tratamiento para quitarle lo viscoso al moco, que requiere un descongestivo nasal. Y yo creo que aquí valdría la pena dar algunos signos de alarma o algo que le pueda orientar al paciente de que pueda tener una sinusitis. Claro, ¿cuál es? ¿Cómo se diferencia? Eso es bien importante, exactamente.
Primero, ya platicamos, una sinusitis es un proceso inflamatorio infeccioso que tiene más de 3, 4 días, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué va a tener un paciente con sinusitis? Primero, congestión nasal, el mismo moco, la misma inflamación, hacen que se tapen mucho la nariz. ¿Qué va a tener? Si yo ya platiqué que el moco se atora en la cara, en las estructuras que están contiguas a la nariz, ese moco retenido, ¿qué le va a dar a mi paciente? Le va a dar dolor de cabeza. Entonces va a decir mi paciente, oiga doctor, fíjese, me duele la frente, me duele la nariz, me duele el maxilar, me duele el cerebro. Los ojos. Los ojos es un dolor retroauricular orbital dependiendo del seno paranasal que esté infectado e inflamado también. Pero para términos generales, una sinusitis, ¿qué nos hace el diagnóstico? Primero, el tiempo. Ya platicamos que es una infección que es de más de 4 o 5 días, que puede ser hasta de 2 meses o 3 meses, ¿sí? Claro. Dolor de cabeza, obstrucción nasal y descarga posterior de moco. ¿Qué quiere decir? El paciente se queja de que el moco se está yendo todo el tiempo para atrás, todo el tiempo para atrás. Entonces son pacientes que todo el tiempo andan garraspeando, andan por el moco que se les está yendo por la retrofaringe. Ya. Esos son los datos o los síntomas mayores. Hay síntomas menores que son menos específicos, pero que pueden acompañar una sinusitis. Por ejemplo, son pacientes que pueden tener fiebre. La fiebre habla de algo infeccioso. Ya. ¿Qué otra cosa? Es muy característico que el paciente con sinusitis, como se inflama tanto la nariz por tanto tiempo, pierdan algo de olfato. Entonces llegan diciendo, oiga doctor, me duele la cabeza, no puedo respirar y aparte no percibo los olores. Y eso es peligroso, porque un paciente, una mamá que se quede en la casa, que no percibe el olor a gas, se pueden intoxicar. O sea, no es una cosa que hay que tomarla a la ligera. ¿Qué otra cosa puede tener un paciente con sinusitis, que son síntomas menores? Puede tener una cosa que se llama halitosis, que es mal aliento. Entonces es el clásico paciente que cuando es niño le dice a su hijo, el papá le dice a su hijo, vete a lavar los dientes porque te huele la boquita. Sí. Y en realidad el pobre niño se lava 20 veces la boca y no es la boca, es el moco que está retenido que produce el mal aliento. Entonces todos esos datos a nosotros nos pueden orientar a una rinosinusitis. Muy bien. Una sinusitis ya platicamos que es una infección frecuente de tipo bacteriano que sí requiere antibiótico y que requiere el manejo por el otorrinolaringólogo. Y ahora, esto cuando ya se tienen que hacer estas diferencias de la gripe y sus secuelas, ¿no? Sí. Como la sinusitis o la rinosinusitis. Así es. Pero, ¿qué otras enfermedades podrían pues abarcar esta zona, digamos, las vías respiratorias altas, pero también las bajas? Y si ustedes también pueden tratar esto de lo que hablábamos en un inicio, la pulmonía, la neumonía, cuando ya están estas zonas afectadas. Sí, desde luego lo podemos tratar, inclusive el internista lo puede tratar también, el pediatra lo puede tratar en el grupo pediátrico o el internista en el grupo de adultos, pero realmente cuando se trata de alguna neumonía complicada o algo, la persona adecuada que lo tiene que ver es el neumólogo. El neumólogo, ¿sí? Yo consideraría que es importante quedarse con el concepto de lo que usted dice, una infección de vías respiratorias altas, es decir, una gripa, una sinusitis, si no es bien tratada, se puede complicar. ¿Y a dónde se puede complicar? Precisamente se va hacia abajo, exactamente, digamos. Que es coloquialmente es lo que dice la gente. Sí. Y es la manera y es la manera más fácil de explicarlo. Es decir, el paciente que empieza con una rinitis, que empieza con una faringitis, al ratito, si no se trata o tiene algún otro factor, va a tener una neumonía. Y una neumonía no es una broma. Una neumonía es una causa de mortalidad alta en niños, en adultos y en viejitos, ¿sí? Entonces, finalmente no hay que tomar tan a la ligera porque es muy común encontrar a los papás o a los adultos que dicen, pues traigo gripa, traigo una sinusitis, pero no me voy a tratar. Cuando se complican es cuando uno se da de topes, porque dicen, pues mejor me lo hubiera tratado, no hubiera acabado en el hospital, y hasta ¿verdad? Se automedica a una, mucha ¿no? gente. O uno. Sí, mucha vamos gente. A hacer una pausa, doctor, pero enseguida regresamos para seguir platicando acerca de este tema de las infecciones en vías respiratorias. No se vaya, ya volvemos.
Ya estamos de regreso aquí en A Su Salud. Muchas gracias por sus llamadas. Ya tenemos llamadas del público para el doctor Rubén Alejandro Cornejo Ballesteros. Y pues si usted quiere hacer alguna otra pregunta, los números telefónicos son 323-6016, 323-5626 y 01800-536-9674. El correo electrónico asusaludoficial@hotmail.com y la página de Facebook A Su Salud. Y bueno, doctor, antes de entrar en materia de platicábamos fuera del aire, les comparto al público, el doctor y yo, pues de qué otros factores también pueden influenciar, y que hay muchas personas que empiezan a tener problemas, sobre todo en la infancia, de anginas, ¿no? De amígdalas, y van y dicen, quítenle las anginas a mi hijo porque está enfermo. Y bueno, ¿qué tan bueno es eso? Vamos, después de estas llamadas, ¿qué le parece si hablamos de eso, doctor? Correcto. Bueno, Pascual Sánchez dice, me puse la vacuna de la influenza el año pasado y me puse a la semana muy mal. Terminé en el hospital y tomando medicamento. ¿Realmente funciona la vacuna? Sí, desde luego. Claro que la vacuna funciona. Nada más que muchos pacientes coincide que se enferman de algo respiratorio y se le echa la culpa a la vacuna. Realmente no es, afortunadamente, si no, no estaría indicada, tan común los efectos secundarios. De hecho, la vacuna salva vidas. Es decir, un paciente que esté vacunado de influenza, sobre todo un niño chiquito, le puede salvar la vida. Igual un paciente de la tercera edad le puede salvar la vida, porque lo que estamos creando son defensas precisamente contra el virus de la influenza, que es muy diferente a la gripa. No tiene que ver nada con la gripa. O sea, una gripa afortunadamente bien tratada no mata. Una influenza aún bien tratada puede matar al paciente. Entonces, definitivamente hay que ponerse la vacuna de la influenza. Ahora, lo que sí es posible es que haya efectos secundarios, como cualquier vacuna. Claro. Ustedes recuerdan, las mamás recuerdan, los papás recordamos que cuando vacunamos a nuestros hijos de cualquier cosa puede haber temperatura, diarrea, vómito. No por eso la vacuna es mala. Yo creo que es bien importante dejar claro que hay que poner la vacuna. Algún efecto secundario de la vacuna de la influenza, que nos protege actualmente contra 3 serotipos, puede haber algo de febrícula, puede haber algo de ataque al estado general, pero echarle la culpa a la vacuna de que yo acabé en el hospital realmente no es así, afortunadamente. Fue coincidente, que es lo que estoy platicando, es decir, alguna baja de defensa. Claro, alguna baja de defensa o algún otro factor o algo bacteriano, por lo que yo explicaba. Que se coincidió, ¿no? Ya estaba dando también ahí. Lo que yo estoy vacunando contra la influenza es algo viral. La influenza es algo viral y probablemente este paciente tuvo la mala fortuna de caer en el hospital por algo bacteriano más y requirió antibiótico y este tipo de tratamientos. Sin dejar duda, es muy claro decir que hay que vacunarse, ¿sí? La vacuna es muy importante, salva vidas y no hay nada que nos diga que no haya que aplicarla, ¿sí? ¿Puede haber efectos secundarios? Sí, pero desde luego es mucho más lo que beneficia que lo que perjudica, y salva vidas. Claro. También tenemos una llamada de Eloísa Bravo de Zacapu, saludos hasta Zacapu. Dice, ¿por qué es más fuerte la gripa en calor que en frío? Ajá. Pues realmente no hay una gran diferencia en cuanto a los síntomas. Lo que puede pasar es que más bien a lo mejor alguna gripa se infectó el paciente de algún serotipo específico de virus que es más agresivo que en el otro tipo de gripa, pero era lo que platicábamos al principio del programa, es decir, en primavera, verano, otoño, invierno, las infecciones de vías respiratorias están y se presentan de la misma manera realmente, ¿sí? Claro. Lo que puede cambiar es el serotipo nada más del virus que infectó. Okay. Exactamente, o el tipo de virus. Perfecto. Y bueno, hablábamos, doctor, antes de irnos a la pausa. Yo le decía que muchos nos decían, no, pues mucha gente dejamos pasar la gripa, por ejemplo, y luego se pueden complicar estas gripas que de pronto no tomamos tan en cuenta y las dejamos pasar. ¿Qué tan bueno es automedicarse? Bueno, yo creo que afortunadamente ahorita ya hay mucha conciencia y si no la tenemos que hacer de que la automedicación no es buena, porque en el hecho de automedicarse puede haber una omisión de algo realmente importante
que le puede costar la vida al paciente, ¿sí? Entonces realmente jugar con la medicación de nuestros hijos y de nosotros mismos no es lo adecuado, ¿sí? Desde luego hay que recurrir al médico, puede ser un médico de primer contacto, puede ser un médico familiar, un médico general, puede ser un pediatra si se tiene la posibilidad, y lo ideal sería con un otorrinolaringólogo. Perfecto. ¿Sí? Tenemos también otra llamada de José Martínez de Morelia. Dice, ¿quiere saber que cuando el moco es muy verde, si se debe tomar un antibiótico o no? Pues bueno, esa pregunta es bien interesante. Generalmente, no es la regla, pero generalmente moco verde sí nos traduce algo de agregación bacteriana, que es lo que platicábamos hace ratito. Una gripa, lo normal es que el moco sea transparente, hialino, líquido. Ya cuando hay agregación bacteriana, como dice el paciente, nuestro José auditor, Martínez, sí. José Martínez, el moco se torna más espeso y sí requiere antibiótico. Ahí está indicado el antibiótico. Y más si se acompaña, lo que platicamos, de dolor de cabeza, de temperatura, de que no respira bien el paciente, está muy bien indicado el antibiótico, ¿sí? Perfecto. Ahora, no es cualquier tipo de antibiótico. Eso es lo que, por eso existen las especialidades, ¿no? Entonces no basta decir, denle antibiótico, ahora hay que ver qué tipo de antibiótico dependiendo de la edad del paciente, dónde vive el paciente, es decir, pensando dónde se puede haber contagiado este paciente y también el estado general del paciente y si no hay alguna otra enfermedad que nos contraindique algún tipo de antibiótico en especial o alguna alergia a algún antibiótico. Claro, también. Claro, y pues bueno, a lo mejor de primera entrada puede acudir con algún médico general de primer contacto y bueno, pues seguramente él o ella hará la valoración y podrá canalizar dependiendo de qué tan, si es viral la gripa o si ya realmente es bacteriana y ya está atacando otros órganos, ¿no? O está bajando, como decía. Desde luego, en esta cadena de nosotros los médicos, sin ninguna duda, sin lugar a dudas, podemos recurrir al médico en primer contacto, que es médico familiar o médico general. En un momento dado recurrir al pediatra, al internista, y ya si el problema sale de sus manos o está complicado, lo vemos nosotros los otorrinolaringólogos, claro. ¿sí? O el neumólogo cuando es algo respiratorio bajo. ¿Algún número telefónico donde lo puedan ver, doctor? Sí, Magali, con mucho gusto, es 299-2826. 299-2826. Sí, aquí ya lo tengo. 299-2826. Esto es en el Virrey de Mendoza, en la torre de consultorios de una cadena de hospitales de Morelia. Perfecto. También tiene un número de celular, ¿lo podemos dar al aire? Sí. Muy bien, es 4432-030917. 4432-030917 o el consultorio del doctor Rubén Alejandro Cornejo Ballesteros es el 299-2826. 299-2826. Si usted quiere visitarle y que le haga alguna valoración en específico, ahí lo puede hacer. Y bueno, doctor, a ver, decíamos también, estas enfermedades de la garganta, decía al principio usted, los otorrinolaringólogos vemos también oídos, nariz, garganta, laringe, faringe, pero la garganta. Claro. Yo conozco casos de personas que tienen a sus hijos o hijas con alguna enfermedad, que las anginas y que se le inflaman mucho y que hay que operarlo, ¿no? O seguramente hay que operarlo. Claro. Claro. ¿Qué tan bueno es esto? Pues no es bueno, o sea, el querer operar a un paciente de primera instancia a la primera infección de garganta no es lo adecuado. Hay criterios que están muy bien estandarizados, muy globalizados en este mundo que todo está globalizado. ¿Qué quiere decir? Que los criterios para quitar las anginas a un paciente no son los criterios del doctor Rubén Alejandro Cornejo, son los criterios de todos los otorrinolaringólogos. Es importante saber que las amígdalas las quitamos los otorrinolaringólogos, algo ya que requiere una atención muy especializada por parte de nosotros. Pero a la primera infección no vamos a querer operar al paciente. Si yo les quisiera sintetizar esto, yo les diría que básicamente hay 3 criterios para operar a un paciente. Es un paciente que se enferme recurrentemente de anginas. Cuando hablamos recurrentemente de anginas, estamos hablando de 7 a 10 infecciones por año, y esas infecciones tienen que ser de garganta y tienen que requerir algún criterio, es decir,
Si tiene un paciente una gripe y son gripas las que tiene, pues ¿para qué lo opero de la garganta? No le voy a resolver el problema. Entonces tienen que ser infecciones de garganta, de amígdalas, amigdalitis bien documentadas de tipo bacteriano, no viral, que tienen algunas características muy bien definidas. Ese es el primer criterio y es el más claro y el más común. ¿Qué otro criterio es universal para nosotros los otorrinolaringólogos en todo el mundo? Son problemas de roncopatía o apnea obstructiva del sueño. Roncopatía. Roncopatía. ¿Qué le parece, doctor, si nos quedamos con esta segunda, pues, ¿cómo decirlo? Indicación de cómo darnos cuenta de cómo se pueden ir afectando las vías respiratorias? Vamos a hacer una pausa y al regreso nos sigue platicando de esto. Claro, vamos a una pausa. Seguimos aquí en A Su Salud y los números telefónicos son 323-6016, 323-5626 o 01800-536-9674. Si usted quiere preguntarle algo a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Rubén Alejandro Cornejo Ballesteros, otorrinolaringólogo, lo puede hacer. Estamos platicando con él con respecto a las infecciones de las vías respiratorias y estamos ya por concluir, estamos en el último bloque del programa. Doctor, a ver, nos estaba diciendo de las tres puntos, tres indicaciones por las cuales se puede darse cuenta o determinar si se hace una cirugía en las anginas o no. Una es que se tenga, ya decía usted, de 7 a 10 veces al año algún foco infeccioso bien establecido en las garganta, en las anginas. Así es. El segundo punto, yo lo interrumpí aquí. Ahí nos quedamos, mire Magali, se llama apnea obstructiva del sueño o roncopatía. ¿Qué quiere decir? Que las anginas están tan grandes que obstruyen el paso de aire y son niños o adultos que se están literalmente ahogando en la noche. Okay. Son pacientes que roncan, niños que roncan como adultos, y además hacen pausas para respirar. Realmente ahí el papá llega desesperado diciendo, oiga, doctor, tengo 100, 200 días sin dormir y me la paso, volteé a mi niño todas las noches. Son pacientes que pueden tener una repercusión en la calidad de vida del niño. No duermen bien, no descansan bien, andan de mal humor, bajo rendimiento escolar, se quedan dormidos y en el adulto es peor, se pueden quedar dormidos manejando, pueden tener accidentes laborales, se sube la presión, suben de peso, entonces son factores que hay que tomar en cuenta también.
Y el tercer factor, que es universal, que son de las guías americanas de otorrinolaringología, es lo que le llamamos nosotros asimetría amigdalina, que no es lo más común afortunadamente. Generalmente esto es de gente joven, entre los 20 y los 40 años de edad, que llegan a una revisión y vemos una angina chiquita y la otra grande. Esto no es normal, esto hay que ver por qué esta angina creció de tamaño. No es la indicación más frecuente, ¿eh? La más frecuente por mucho son los niños que se están enfermando recurrentemente, bien documentado que sea de anginas y que reúnan ciertas características, y niños que se están ahogando. Yo hablo de niños, lo cual no excluye que operemos adultos también, claro. Pero por mucho, se hace más este procedimiento en niños que en adultos. Claro, pero esto ya se determinará bajo un estudio pues muy exhaustivo, muy riguroso, y ver beneficios que va a recibir el paciente, porque cuando hablamos de amigdalectomía hablamos de cirugía, no estamos hablando de algo que tengamos que tomar a la ligera. Claro. Siempre hay que sopesar beneficios contra riesgos. Si son más los beneficios y el paciente se va a ver mejorando su calidad de vida, desde luego que está bien indicada la cirugía en manos expertas como por los otorrinolaringólogos. ¿Sí? Perfecto. Ahora, oídos. Ahí, ¿qué podemos decir con respecto a las infecciones? Fíjese, Magali, que los oídos son bien común. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Hay que acordarnos que la nariz y la garganta se comunican con el oído. ¿Qué quiere decir? Que una infección de nariz, una gripa, una sinusitis, si no se trata en forma adecuada, ese moco va a agarrar camino para el oído. Y al ratito el paciente va a llegar diciendo, oiga doctor, me duele el oído, traigo calentura y no escucho bien. Generalmente esto tiene su origen en nariz y en garganta, ¿sí? Eso se llama otitis media, que es muy diferente a otitis externa. Son totalmente diferentes. Las otitis externas son las clásicas donde el paciente se ve ixtapa, se ve acoincio, se va a guandacareo, le entra agua sucia, se infecta el oído, pero es algo externo. Fue por agua que llegó, infectó el oído. Como un agente externo lo provocó. Totalmente externo, la otitis externa, o el clásico paciente que se usa cotonete, se está manipule y se lastima el oído. Eso es totalmente diferente a lo que nos está interesando el día de hoy, que son las infecciones. La otitis media, que es la del oído medio, es el moco de la nariz que agarró camino para el oído. Y es bastante frecuente en niños pequeños y en niños escolares también. Claro, y que eso es bueno también, supongo que han de ser dolorosísimas. Muy dolorosa. Ya cuando suben... Fíjese, el paciente con otitis, pasa por varios estadios clínicos. En el primero generalmente hay mucho dolor, hay temperatura y baja la audición porque el oído se llena de moco que viene de la nariz. Entonces el paciente dice, no escucho bien, se me tapa el oído, me truena el oído. Desgraciadamente, si ese paciente no se trata en el momento, llega a haber tanto moco atrás del oído, entre el oído medio y la membrana timpánica, que es como una olla de presión. Levantamos el pivote y sale la presión. Acá, ¿qué pasa? Se rompe la membrana timpánica y es el clásico paciente que dice, oiga doctor, me dolía mucho el oído, de repente me empezó a salir agua por el oído. Ese paciente tenía una otitis media, fue tanto el moco que reventó la membrana timpánica y ahora está supurando el oído. No es grave, no los deja sordo, pero sí ocupa la atención de un otorrinolaringólogo. Claro, y además debe ser doloroso e incómodo, ¿no? Así es. Perder la audición pues en algún momento, es un sentido, claro. Finalmente, claro. Así es. Doctor, tenemos una llamada de Patricia Zavala. Ella dice, tengo 6 meses con el moco muy espeso y ya he ido con varios doctores y no me he compuesto. De hecho, ya no huelo nada. ¿Qué puedo hacer? Estoy preocupada. Pues mire, este paciente, habría que revisarlo, pero clínicamente tiene una sinusitis, es decir, el moco verde de 6 meses, pues es un moco totalmente infectado. No basta con dar antibiótico, que era lo que platicamos en un principio. Hay que investigar por qué se está atorando el moco. En un paciente joven, entre los 20 y los 50 años de edad,
la causa más común, aparte de alergias, puede ser que el tabique esté desviado y no permita que el moco drene bien. Entonces, darle a este paciente antibiótico no le resuelve el problema si hay un factor de fondo que lo está ocasionando, ¿sí? Claro. O alguna alergia respiratoria que lo esté ocasionando también. Entonces, hay que decirle a nuestra... A Patricia Zavala. A nuestra paciente, pues que requiere la atención y el estudio bien hecho por el otorrinolaringólogo para ver qué le está causando esta sinusitis clínicamente. Claro, ¿sí? porque además son 6 meses. Ya es mucho. Ya es mucho tiempo. También Fidel Alejandre Chávez nos llama, dice, yo tengo tiempo que cuando estoy comiendo me escurre mucho el moco y en la noche no me escurre nada, pero me duele mucho la cabeza y los oídos y se me calienta mucho la cabeza. En el seguro no me dan la medicina correcta porque no se me quita ni el dolor ni el moco. ¿Qué puedo hacer? Bueno, hay muchas causas, que era lo que comentamos al principio, de rinitis, que es inflamación de la nariz. ¿No dice la edad del paciente? No dice la edad. Bueno, hay que tomar en cuenta la edad del paciente y las condiciones del paciente. Hay una causa muy común que se llama rinitis vasomotora, que consiste en que cuando el paciente detecta un cambio de temperatura empieza con escurrimiento de moco. Generalmente pasa mucho cuando uno está comiendo. Con cosas calientes o con cosas frías. Dice el paciente, doctora, da cuenta que me abren la llave de la nariz. Sí. Eso es una rinitis vasomotora. Y bueno, hay tratamiento para eso. Finalmente se le puede ofrecer algo de tratamiento. Sí puede ser controlable. Puede ser controlable, no es curable. No es curable. Pero es controlable. Desde luego, porque es muy incómodo estar con el escurrimiento continuo de moco. Es incómodo y aparte al paciente le causa pena, porque son pacientes que ya no quieren ir a comer a ningún lado porque están todo el tiempo con el pañuelo, ¿sí? Claro. Sí hay manera de ofrecer algo de tratamiento. Pero esto no es de tipo infeccioso. No hay algo así como que del que preocuparse. Pues decirlo yo así. creo que habría que revisarlo bien, cada paciente es diferente, pero como nos lo platica el paciente, da la impresión que no es infeccioso, que es inflamatorio. Ok, ¿sí? Perfecto. Nos preguntan también que qué tanto se pueden contraer infecciones de vías aéreas cuando se está tanto tiempo encerrado o con aires acondicionados. Es una excelente pregunta. En un paciente alérgico, aire acondicionado es un factor detonante para que se la pase el paciente enfermo todo el tiempo, ¿sí? Paciente que no tenga alergia, puede ser que el aire acondicionado no le vaya tan mal. Pero alguien que ya sepamos que tiene alergia respiratoria y que esté con aires acondicionados en un lugar encerrado con alfombras y humedad, es un tiro de grasa. Son pacientes que crónicamente se la viven enfermos, ¿sí? Entonces, la primera línea de tratamiento en las alergias también es los cuidados generales o ambientales. Hay que sanear el ambiente, entonces no abusar de aire acondicionado, ventilar bien los lugares y evitar lugares donde se acumule polvo, como pueden ser las alfombras o como pueden ser los tapetes también, ¿sí? Claro. La última llamada, doctor, ya estamos por terminar. Delfina Salas, Islas, de Huachinango, Puebla, saludos hasta Huachinango si nos están sintonizando hasta allá. Una maestra que perdió el habla y ella es asmática. ¿Qué se puede hacer? Hay que ver si la perdió definitivamente o si es una laringitis nada más. Si la perdió definitivamente, hay que descartar que no tenga algo neurológico también, ¿sí? Perfecto. Doctor, pues bueno, ya nos vamos. Los números del doctor Rubén Alejandro Cornejo Ballesteros son 299-2826 y 4432-030917. Doctor, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por su invitación, ¿eh? Aquí estoy para servirles. Muchas gracias al doctor Rubén Cornejo Ballesteros. Gracias también a usted que nos acompañó. Le esperamos en una emisión más de A Su Salud. Que tenga muy buena salud y buen día. Gracias.